es básicamente el texture pack de los jodidos trailers de Minecraft. Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y hoy os traigo un top 5 mejores texture packs que tenéis que probar sí o sí. Desde 2018 no hago un top de este tipo, así que tengo muchas ganas, ¡let's go! Sapixcraft es un texture pack suave y que tiene ciertas similitudes con Pured BDcraft, pero este es más purista al original y no es tan agresivo con los colores y las texturas. Digamos que es un equilibrio entre nuevas texturas sin que te parezcan raras. Perfecto para gente que quiere empezar a jugar con texturas distintas y empezar a jugar con diferentes cosas en el juego. Aquí podemos ver que los cuadros se mantienen originales, pero todos los demás elementos que podemos ver han cambiado, ya sea las antorchas, las rocas y todo ya tiene una textura distinta y bastante molona, aparte de que tiene muchos más píxeles y se ven más suaves. Podemos ver aquí que los cuadros con un mapa se ven más luminosos, las hojas tienen colores distintos, los ores han cambiado y las puertas me gustan un montón porque mantienen el color original y también mantienen como cierta esencia, pero se mantienen distintas a la vez. Aquí podemos ver que los aldeanos apenas han cambiado, por no decir nada, pero sí han cambiado las texturas del poblado, como la madera y todo eso, que desde fuera, o sea, puedes ver un skyline ya de otro color distinto. Ahora vamos a ver el Nether, a ver qué tal está, y tenemos un Nether un poquito más oscuro, pero bueno, está bastante guay, me gusta. Es una roca que se asemeja un poco a la original, pero más oscura. Aquí tenemos el Ghast, que parece bastante triste, pero mola, o sea, tampoco es aquello tan detallado y tan distinto y distante a lo que es el original. Y sobre todo, le quiero dar mucho hincapié a cómo se ve una ciudad desde fuera, y es que se ve súper bonita con este texture pack, ya os digo, y os lo digo desde ya para no repetirlo cada vez, y es que abajo en la descripción encontraréis los links para descargar cada texture pack, y quiero que en la descripción me pongáis cuál es el que más os ha gustado. Vamos con el siguiente. Rodrigo's Pack son unas texturas súper minimalistas, con pocos píxeles, ideales para PCs con pocos recursos, pero que igualmente disfrutables para gente con buenos ordenadores. Colores suaves y muchos cambios, por ejemplo, el humo son cuadraditos y es que me encanta. Aunque tenga un PC bastante bueno, es que podría pasarme horas jugando con este texture pack porque lo veo súper divertido, no sé, lo veo y digo, joder, cómo mola verlo así, me da gloria en los ojos. Aparte los cuadros están todos cambiados, tienen nuevas figuras, ya veis que las texturas se han cambiado completamente, los cofres son súper minimalistas, los tótems son súper graciosos. No sé, me gustan un montón. La verdad es que son texturas básicas, pero a la vez que, joder, dices, a mí no me importa. No están pensadas para la 1.17, por eso veis texturas que no están adecuadas a este estilo, a este arte. Pero por lo demás, creo que está súper genial. Las hojas de los árboles son píxeles enormes como melones. Ya veis que aquí los barriles pues también son como súper raros, pero no sé, es un arte que a mí personalmente me encanta. En el apartado del Nether encontramos uno que es un poco más claro. La Netherrack, que es así como más sencillita, es bastante más clarita y eso pues facilita el poder ver más allá. Aquí tenemos pues un cerdo zombie que también cambian las texturas. Ya veis que el humo son cuadraditos y es algo que a mí me encanta. Los Ghast, pues digamos que son un poquito más amigables, no dan tanto miedo, no sé. En fin, que cambian muchísimas cosas, sobre todo lo que me gusta, una cosita, no sé si habéis visto ahora, son las partículas del portal del Nether, no sé, a mí me encanta este texture pack. Improved Color Maps es un texture pack que en un primer vistazo parece que no cambia nada, pero está pensado para la gente que no le molan los texture packs. Me explico, es para gente purista que no le gustan los cambios de textura, pero también quieren experimentar algo de cambio en su gameplay. Este texture pack es el que tienes que elegir básicamente si eres una de estas personas. Cambia principalmente las hojas de los árboles y los biomas para adecuarse más al clima, además de añadir nuevos colores de hojas y más. Vamos, que básicamente se centran en los biomas y en adecuarlos más a lo que deberían ser, porque ya sabemos que Minecraft a veces el tema de los colores va un poco raro, porque yo que sé, a veces estás en la jungla o en la sabana
y el tema del color de las hojas sí que cambia, pero no es el cambio que te hace creer que estás en el lugar en el que estás. Entonces con este texture pack básicamente pues te sumerge más en el bioma y la verdad es que está bastante bien. Yo lo probaría. Clarity, el texture pack con el que jugarías un mapa medieval, texturas de alta resolución, detalles y oscuridad. Aunque cambian muchísimas cosas, es un texture pack que me gusta bastante y es que lo he jugado en algunas ocasiones en mapas de aventura o simplemente para ver mapas que han creado otras personas. Aquí podemos ver que los ores han cambiado completamente y también han cambiado los cuadros, han cambiado las librerías, aunque las librerías no me acaban de hacer el peso, lo que más me han gustado son los cuadros porque son otro tipo de arte. Básicamente han pillado cada bloque y le han aumentado la resolución hasta el punto en el que parece una foto. El estilo fotorrealista este que se lleva pues me gusta bastante. Aquí podemos ver por ejemplo las puertas y parece que tengan relieve, pero realmente no lo tienen. Está hecho con la textura y esto es una cosa que a mí especialmente me gusta un montón. Eso sí, aquí ahora arriba estamos viendo, bueno, los tótems, bueno, pues un poco raros y las shulker box también son un poco rarunas, pero no por ello me desagrada. Aquí podemos ver los caballos, que bueno, pues siguen siendo caballos, en este aspecto al menos no la han cagado y el huevo brilla un poco raro. Los aldeanos son un poco... digamos que te tienes que acostumbrar porque verle la cara a los aldeanos con tanta resolución pues es algo difícil. Por otro lado, el Nether es la parte que más me gusta y es un poco oscuro y es que el Ghast está triste. No sé, está muy bien hecho el Ghast, no sé, dale un like a ver si lo ponemos contento. Por otro lado, los cerdo zombies, bueno, los piglins, los zoglins y todo esto también reciben texturas nuevas. No sé, el Nether es un apartado que me gusta bastante en este texture pack, ya que, no sé, la oscuridad que transmite, el rollo medieval y todo esto es algo que a mí al menos me gusta bastante. No sé a vosotros, pero por esto se merece el top 2, y es que el top 1 vais a flipar. Y en el top 1 tenemos a un texture pack que me ha enamorado. ¿No os suena? Bare Bounce es básicamente el texture pack de los jodidos trailers de Minecraft. Para que luego digan que el juego no se ve como en los trailers, pues claro que sí, y si no lo es, al menos da todo el pego. Este texture pack es alucinante, tiene el mismo por 16 que las texturas originales, pero me gustan muchísimo más, lo han rediseñado todo, es una mezcla entre minimalismo y lo mismo de siempre, y básicamente los trailers de Minecraft. Mirad ahora mismo con atención a las puertas, y es que son las mismas, pero con el arte de este texture pack. A mí me encanta, no sé vosotros. Por favor, necesito que alguien me diga algo en los comentarios. También podemos ver que han cambiado a los aldeanos, a los golems de hierro y todos los mobs. Pero es que con este arte es como si estuvieses jugando dentro de un tráiler de Minecraft. Y sobre todo con el color de los caminos estos que se hacen en las aldeas. Es el mismo color, la misma tonalidad. Y es... no sé, me da la sensación totalmente de estar jugando eso, a un tráiler de Minecraft. Vamos a ir al Nether. Y es que aquí encontramos más de lo mismo. Es un texture pack que nos transmite como mucha luz, como mucha alegría, es que no sé cómo describirlo. No como el Clarity, que es como un poco tétrico, oscuro y hasta a veces te da un poco de miedo. Pero es que en esta ocasión, bueno, que sepáis que estoy grabando todos estos texture packs con shaders. Los shaders que estoy usando son los BSL. Pero no os preocupéis porque tengo un vídeo explicando detalladamente cómo se instalan los shaders. Así que al final del vídeo os voy a dejar el vídeo para que le deis clic. Pero volviendo a las texturas y volviendo al overworld, nos podemos encontrar a... no me jodas. Os juro, de verdad, os juro que ningún animal está siendo maltratado en estas grabaciones. ¡Yep! Antes de nada, me gustaría decirte que si eres nuevo puedes suscribirte, ya que es gratis. Bueno, estamos a poco más de un mes para finalizar el año y a pocos subs de los 350.000. Sería de agradecer que si te gusta mi contenido lo compartieras. Por otro lado, estás invitado a mi Discord oficial con un montón de salas importantes como la que te avisa de cuando regalan juegos en las tiendas como Epic Games, Steam o Origin. No dejes perder la oportunidad de quedarte con juegos gratis. Dicho esto, ¡nos vemos!